compartir pantalla. Así que ya estamos, entonces, con la unidad 2, los orígenes de la ciencia occidental. ¿Por dónde empezó todo esto, no? Vamos a arrancar desde la prehistoria, ¿no? Porque se supone que, como dijimos, hasta hace no mucho más de 500 años lo que había era conocimiento artesanal, por un lado, y el conocimiento filosófico por el otro, con escasa interrelación, no nula, pero escasa. Pero ese conocimiento artesanal, que lo podemos considerar como protoconocimiento científico, arranca ya desde el Paleolítico. O sea, ¿por qué? Y porque arranca desde que sabemos que hubo hombres que inventaron herramientas y que las usaron como para potenciar su poder de transformación de la naturaleza circundante, ¿no? De hecho, el Paleolítico, bueno, viene de palaios, que significa antiguo, y litos, que significa piedra, en griego. Con lo cual Paleolítico es la edad de la piedra antigua, o la edad antigua de la piedra, en realidad sería. Porque no es la piedra que es antigua, es la edad, ¿no? Y bueno, se lo considera, digamos, desde los primeros homínidos o antecesores del Homo sapiens, cerca de hace 3 millones de años, hasta hace unos 10.000 años. O sea que en realidad es una época muy grande y que incluye la última evolución del Homo sapiens, ¿no? Y ese paleolítico, o sea, lo que uno conoce como edad de piedra, eh, digamos, se divide en tres, básicamente: el paleolítico, mesolítico y neolítico. O sea, la de piedra antigua, la de piedra media y la de piedra nueva, ¿no? Ahora, el paleolítico, a su vez, se divide en tres periodos, desde hace 3 millones de años hasta hace unos 125, 127 mil años. E incluye toda la evolución humana hasta llegar al Homo sapiens, que eso incluye el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo antecesor y el Homo heidelbergensis. Eh, Después el medio, o sea, ya digamos, en el inferior ya había evidencias de uso de algún tipo de objeto por parte de estos antecesores nuestros, ¿no? En el Paleolítico Medio, hasta hace unos 30 o 40 mil años, que más o menos es bastante contemporáneo con la edad geológica conocida como Pleistoceno superior. Y en esta época es la época en donde cohabitamos los Homo sapiens con el hombre de Neandertal, o sea, con el Homo neanderthalensis, que también tenía un cierto desarrollo con uso de herramientas y demás. Y que bueno, que habitó, como acá dice la transparencia, en Europa, Oriente Cercano y parte del Asia Central. Y finalmente el Paleolítico Superior, que es hasta hace 10.000 años, ¿no? Esta época coincide con la última parte del último periodo glacial. Ustedes por ahí, algunos saben que en el último millón de años hubo varias eras glaciales, o sea, hay evidencias de que hubo varias eras glaciales. La última terminó hace no muchos miles de años. De hecho, en el año 10.000 todavía los cielos estaban retirando. Piensen que hace 20 o 30 mil años todo lo que es Escandinavia y el norte de Europa estaba cubierta por glaciares. Y bueno, el hombre neandertal se extingue ya después digamos, antes de hace 30 mil años, con lo cual el único homínido sobreviviente, hubo varios, no solamente el neandertal, coexistentes me refiero. El que queda somos nosotros del Homo sapiens. Eh, entonces la edad de piedra termina más o menos hace 10, 12 mil años, ¿no? En el 10.000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno,
Acá hay unas imágenes sobre lo que es el pedernal y la obsidiana, las herramientas más antiguas que usó el ser humano y en general los homínidos, ¿no? Hay evidencias de que se ha utilizado desde hace 1 millón de años, o sea que eh, la, mm, el pedernal, digamos, es básicamente dióxido de silicio o sílex, ¿no? Y la obsidiana es una piedra eh, derivado de la lava, también tiene silicio, y es un producto de cuando la lava se enfría rápidamente y es como que si fuera una especie de, es una piedra media vidriosa, una piedra media vidriosa de color verde oscuro. Este, y bueno, y el ser humano utilizaba, eh, digamos, para cortar, porque realmente cuando eh, en las partes filosas pueden ser muy cortantes, y también fueron los que consideraban las primeras puntas de lanza, ¿no? Por supuesto que seguramente usaban más, porque eran más comunes, los instrumentos de piedra. El tema es que los instrumentos de piedra se destruyen con el paso del tiempo, no así estas piedras duras, ¿no? Este, bueno, el famoso invento del fuego, ¿no? El descubrimiento del fuego tiene cientos de miles de años de antigüedad, porque hay evidencias de fuegos, digamos, intencionales de esta antigüedad. Por ejemplo, en la zona, ciertas zonas de China, el hombre de Pekín concretamente, y el- eh, ciertas zonas de lo que hoy es Hungría. El tema es que cuando hay un incendio, los restos del incendio tienen ciertas composiciones isotópicas de carbono. Para los que no lo saben, un isótopo, o sea, dado un elemento químico como el carbono, un isótopo es un isótopo del carbono eh, más común, que es el carbono 12, es un elemento que tiene la misma cantidad de protones que el carbono en el núcleo, pero que tiene distinta cantidad de neutrones. Entonces, todo carbono, por definición, carbono es un elemento cuyo átomo tiene en el núcleo 6 protones. En el caso del carbono, el carbono más común tiene también 6 neutrones. Por eso se llama carbono 12. Pues tiene 6 más 6, 12. Tiene 12, lo que se llaman nucleones. Genéricamente, cuando uno se refiere a los constituyentes del núcleo, que son los protones y neutrones, uno los llama nucleones, ¿no? Entonces el carbono 12 tiene 12 nucleones, 6 protones y 6 neutrones. Hay un isótopo que se llama el carbono 14 y que justamente lo que tiene son 6 protones y 8 neutrones, por eso se llama 14. Y es inestable, tiene una vida media, no recuerdo, pero es de unos 5 o 6 mil años por ahí. ¿Qué significa? Que cada esa cantidad de miles de años, la, la presencia de carbono 14 en un objeto se disminuye a la mitad. Entonces, como se sabe cuál es la composición isotópica del carbono en un elemento recién incendiado, se puede fechar cuándo se produjo un incendio, ¿no? Bueno, entonces hay evidencias de incendios o de fuegos intencionales desde ya hace algunos cientos de... Este, exactamente, sí, sí. La pregunta de Santiago, la respuesta es afirmativa, sí. Bien. Este, bueno, por ejemplo, en Hungría había mucha población humana porque en los veranos los mamuts migraban, ¿no? En los veranos iban al norte de Hungría, donde lo que hoy es Polonia, y luego regresaban a Hungría. Entonces, en esas migraciones, los hombres los cazaban, y bueno, fueron muy exitosos en el arte de la caza de mamuts porque los mamuts se extinguieron, ¿no? Se extinguieron
creo que hace no mucho más de 10.000 años. Con lo cual, bueno, se deduce que había lanzamiento de piedras, de lanzas, para poder cazar los mamuts. Con lo cual, creemos que, o sea, en realidad tenemos casi la certeza que en esa época los hombres tenían una intuición de lo que es la dinámica, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a un objeto cuando lo lanzo? Digamos, sería el nacimiento de la puntería, el nacimiento de la dinámica intuitiva en cuanto a ver en qué dirección tengo que tirar la lanza, eh, con qué intensidad o bien a qué distancia, como para que la intensidad con la que la puedo tirar sea efectiva y, y digamos, se la clave al mamut, ¿no? De hecho, bueno, hay restos de lanzas y de huesos con un agujero, con lo cual algunos antropólogos interpretan que lo que hacían era que por ese agujero se le pasaba otro palo, con lo cual ese hueso o ese palo con agujero era una especie de lanzador de lanzas, ¿no? Acá en la imagen que les puse hay una reconstrucción por computadora de cómo podría haber sido la imagen de el Homo erectus pekinensis, que es una variante, bueno, que ya no existe, ¿no? Un antecesor. Eh, bueno, acá hay un ejemplo de otra piedra, la pirita, porque nosotros hablamos de el perná y la obsidiana, la pirita, eh, que es básicamente sulfuro de hierro eh, cristalizado. Esto es uno procedente de Perú. Yo tengo una piedra parecida a esta. La verdad que son muy bonitas. Este, bueno, entonces también se cree que el arco tiene muchos miles de años de antigüedad. ¿Mm? O sea, que el arco, ¿qué es? Es un palo y una cuerda, ¿no? Se cree que inicialmente se utilizaban como en el piso, como una especie de trampa, y luego surgió el arco tal cual lo conocemos, ¿no? De hecho, se cree que surgió hace no mucho más de 10.000 años, 12.000 años. Y más que nada porque aparecen pinturas rupestres con dibujos de arcos, ¿no? Otra cosa que, que no es exclusiva de la Pampa argentina son las boleadoras. Incluso se cree que son anteriores al arco, que básicamente son tres o cuatro piedras atadas a cuerdas, ¿no? También hay en restos evidencias de que existían hace muchos miles de años este, en ciertas zonas de Europa y de Asia Central, ¿no? Eh, en algún momento de esta era también, como les digo, se empieza a utilizar esta piedra, la pirita, eh, que lo que tiene es que cuando es golpeado con el pedernal puede producir chispas, ¿no? Que luego se pueden usar para poder encender digamos, hierbas secas, ¿no? Y era considerada, eh, lógicamente, ¿no? Era considerada piedra sagrada, claro, era la piedra que me posibilitaba crear fuego, ¿no? Este, y bueno, hay evidencias de cabañas también de la época de la Edad de Piedra. Incluso también hay evidencias de que en la Edad de Piedra también había quien construía balsas. De hecho, es la única forma de explicar por qué los polinesios habitaron, o sea, por qué el hombre llegó a la Polinesia hace bastante antes de 10.000 años, hace bastante antes. De hecho, alguno por ahí, hay documentales incluso que uno puede ver en donde uno, digamos, el Homo sapiens actual, todos descendemos de un grupo de ancestros que vivió en lo que es el Cuerno de África, ¿no? Y que hace unos 70.000 años se empezaron a expandir. Y en pocas decenas de miles de años llegaron hasta el extremo
de Asia Oriental, Polinesia, y bueno, y cruzaron ahí por, en esa época se supone que estaba unida eh, Asia y Alaska, y cruzaron Alaska, ¿no? Así, bueno, las balsas son también bastante antiguas. Sí, posiblemente las ahí preguntan por los cueros de la, digamos, de qué estaba hecho la cuerda del arco, sí, seguramente por más de un elemento, tanto cuero como crines de algún animal. Básicamente lonjas de cuero o de algún tipo de pelo. Y bueno, hasta que llegamos a este, hace 10.000 años, donde se produce la lenta revolución agrícola. O sea que el hombre, que hasta ese momento había sido cazador-recolector, descubre que si planta una semilla debajo de la tierra puede crecer una planta, ¿no? Y de hecho hay evidencias de que la gente hace 10.000 años sembraba maíz. Y esas evidencias están tanto en la zona de lo que se conoce como la Mesopotamia, que es una región en lo que es ahora Irak, en ríos Tigris y Éufrates, este, y en Jericó, que es una ciudad bíblica, ¿no? Aparece mucho en la Biblia, este, que está situada en lo que es Cisjordania, ¿no? Cerca del río Jordán. Jericó, las ruinas de Jericó están a unos 27 kilómetros de Jerusalén, y los habitantes, que también aparecen mucho en la Biblia, los cananeos son los habitantes originarios de Jericó. Bueno, ahí y en la Mesopotamia fueron los lugares donde, o son los lugares donde evidencias de más antiguas hay de actividad agrícola, ¿no? Eh, y bueno, y ahí es donde arranca lo que se llama el Mesolítico, ¿no? Que termina más o menos este, cuando arranca de forma más estable la vida sedentaria, ¿no? O sea, el Neolítico, que en realidad una aclaración, no es que en todas partes esta transición es simultánea. Por ejemplo, yo les conté de que hace 10.000 años ya uno podría decir que el Neolítico arrancó este, hace 10.000 años, pero ese Neolítico, tal cual está definido, por ejemplo, en las zonas del norte de Europa y Escandinavia, recién arrancaron hace no más de, o sea, o en el año no anterior al 4000 antes de Cristo. O sea, actividades este, sedentarias, ¿no? Actividades agrícolas. Lógicamente, piensen que también hacía poco tiempo se habían retirado los glaciares y los humanos iban poblando esas regiones, fueron poblándolas mucho después, ¿no? Acá hay una imagen de un sitio arqueológico, este, que se llama Tel Es Sultán. Esto está a 2 kilómetros de Jericó. Y acá hay evidencias de, de cereales. Este, no me preguntes cómo son las evidencias, porque la verdad que no tengo mucha idea de eso. Pero bueno, me imagino que habrán descubierto semillas súper secas de estos cereales, ¿no? Así bueno, como les decía, en el 10.000 a.C. es más o menos el fin de la era glacial, con lo cual el clima templado se establece eh, en Europa y bueno, el cálido en particular en lo que es el eh, sur de España y bueno, el norte de África. Incluso el maíz, que yo les dije fue uno de los primeros cereales en ser sembrados, eh,
posiblemente haya sido la primera moneda de intercambio. En realidad, la moneda no era el grano de maíz, sino algún tipo de unidad volumétrica, ¿m? Basada en algún tipo de vasija, podríamos llamar algún tipo de vasija patrón, ¿no? Que obviamente esto iba cambiando de pueblo en pueblo. Piensen que cuando estamos hablando del año 8000 a.C., 6000, no había imperios, reinos, lo que había era distintos poblados, ¿no? Eh, y luego también, bueno, con el tema de la lana, de la cual no hablamos hasta ahora, que se empieza a producir de manera más sostenida, también se utiliza como medio de intercambio, de permuta, y ahí, tanto para, digamos, en el caso del maíz, había criterios volumétricos para saber cuánto me estás dando, cuánto te estoy dando. Ahora, en el caso de la lana, eh, el criterio, el volumétrico no es un buen criterio, porque yo no puedo comprimir la lana. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el criterio? El de pesarla. Con lo cual, en algún momento, ¿no? En algún momento, posiblemente de la edad neolítica, o sea, en la edad de piedra, en algún momento, eh, aparecieron las primeras balanzas, donde primeramente aparecieron las de un brazo, con un, digamos, como se suelen usar para pesar, los pediatras suelen usar esas balanzas para pesar a los bebés. O sea, lo que hacen es ir modificando la longitud del brazo para lograr que se equilibre con el peso fijo que está del otro lado, ¿no? O de dos brazos. Entonces, de dos brazos de igual longitud, lo que hago es, ahí no varío la longitud de donde pongo el peso, sino lo que hago es modificar la cantidad de peso que pongo del otro lado para equilibrar el peso que yo quiero medir, ¿no? Obviamente lo que pongo son pesitas estándar, algún tipo de pesitas patrón, como para poder ponernos de acuerdo todos de cuánto pesa un determinado billo de lana, pongamos, digamos, como para tomar como ejemplo, ¿no? Este, o sea, realmente todo lo que sea información no tenemos sobre lo que ocurrió en la Edad de Piedra, porque estamos hablando de la prehistoria, con lo cual no hay nada. No sabemos de unidades, no podemos hablar de nada que involucre la escritura. Nada. O sea, lo único que podemos hablar de lo que cuestiones cualitativas, ¿no? Sí, por supuesto, lo de Pangea involucra tiempos geológicos, o sea, de muchos millones de años, no de miles. Así que sí, ya estaba dividida. Lo que pasa es que cuando yo les dije que el hombre atravesó, digamos, posiblemente caminando de Asia a Alaska, es porque quizá al no estar todavía concluida la era glacial, la última edad glacial, hayan podido caminar sobre hielo y todas las islas aleutianas, ¿no? Hace miles de años todavía estaban unidas, al menos en cierta época del año, eh, por porciones de mar congelado, ¿no? No digo glaciar. No me imagino al hombre primitivo caminando decenas de kilómetros por un glaciar, pero sí por regiones con el mar congelado, ¿no? Pero son todas especulaciones, ¿no? Entonces, bueno, el neolítico, en forma, llamémosle, generalizada o estable, acá ven que puse sexto milenio y antes hablé del décimo milenio, porque el décimo milenio es digamos, los restos más antiguos, o sea, Jericó, la zona de ciertos puntos de la Mesopotamia, pero cuando ya nos vamos de esas regiones y vamos a otras regiones, eh, como pueden ser Italia, Francia, España y demás, eh, tenemos que esperar al sexto milenio para decir, bueno, ya la actividad o la vida sedentaria y la actividad digamos, agrícola ya está diseminada en buena parte de Europa y en buena parte de
de Asia Central y Oriente Medio, ¿no? Ahora que hay un problema, o sea, está bien, la gente descubrió que si uno tiraba semillas abajo de la tierra, crecía algo. Ahora, uno sabe que los suelos se agotan. Este, por lo tanto, hasta que a alguien no se le ocurrió que hay que hacer descansar los suelos, en el fondo había una especie de nomadismo eh, menos rápido que el anterior, pero al cabo de X años, los pueblos tenían que cambiar de lugar para poder seguir teniendo esa vida semi-sedentaria, porque los suelos se iban agotando. Aunque no fueran cazadores-recolectores, pero por ahí había una especie de migración cada pocos años debido al desgaste de los suelos, salvo, con lo cual eso también para muchos es una explicación de por qué las organizaciones políticas grandes surgieron solamente en Egipto y en la Mesopotamia. ¿Por qué? Porque en estos lugares había renovación natural de los suelos, con lo cual hubo necesidad de esa vida seminómade, ¿no? O migratoria cada 3, 5 años, y eso posibilitó que fueran surgiendo organizaciones sociales más grandes. Entonces, ¿qué pasa? En el Valle del Nilo, las crecidas del Nilo, las inundaciones provocadas por las crecidas del Nilo, lo que hacían era renovar constantemente los suelos alrededor, porque el limo que traía el río se depositaba todos los años en las tierras, con lo cual los suelos no se agotaban. Y lo mismo en la Mesopotamia, porque tanto el Tigris como el Éufrates, y más el Tigris, tenía también crecidas bastante, en algunos casos bastante dramáticas. Es como que el Nilo era bastante periódico, las crecidas podían ser, pero digamos, los egipcios tuvieron elementos como para más o menos saber cuándo se venía la crecida. En cambio, con el Tigris era más impredecible. Pero bueno, el efecto igual era que los suelos se renovaban. Con lo cual, en el 3100 a.C. son los primeros restos de, o evidencias de civilizaciones urbanas permanentes, ¿no? Este, Egipto tuvo mayor estabilidad y de hecho, desde el 3200 a.C. hasta el 1000, o sea, más de 2000 años, lo que hubo fueron sucesión de dinastías, pero básicamente, y bueno, y por ahí algún que otro cambio de capital, ¿no? De Memphis a Tebas, qué sé yo. Pero no es que, básicamente la cultura fue la misma, la cultura egipcia. En cambio, en el Valle del Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia, en parte quizá por esta eh, inestabilidad de los ríos, del Tigris en particular, y quizá otras cuestiones, hubo una sucesión de pueblos hegemónicos, ¿no? Así que bueno, lo que, digamos, si uno se para en el 3000 a.C., el mundo conocido, este, el mundo conocido por los habitantes de estas regiones son lo que es la actual zona de Irak, Irán, Siria, Palestina y Egipto, que es donde nace la escritura. Entonces, cualquier habitante del mundo histórico, el mundo histórico en el 3000 a.C. era este mundo, ¿eh? El mundo conocido. Por supuesto que había pueblos en Francia, en España, en Inglaterra, bueno, en China también, de la cual por falta de tiempo no vamos a hablar, vamos a hablar poco y nada. Este, como les decía en las primeras clases, ¿no? Uno también termina eligiendo este, de qué hablar por falta de tiempo o por lo que sea, ¿no? Eh, Acá alguien se ha desilusionado porque no vamos a hablar de China. ¿Qué se le va a hacer? Todo no se puede. Eh, Igual un poquititito vamos a hablar, pero un poquititito. Así bueno, vamos a concentrarnos en Sumeria. Por supuesto que la pólvora, la brújula y el papel vienen de China y lo vamos a mencionar. El tema es que lo vamos a mencionar, no es que vamos a concentrarnos con la misma.
con el mismo detalle con lo que lo estamos haciendo, ¿no? De Occidente y Medio Oriente. Pero por supuesto vamos a comentar que la pólvora, la brújula y el papel vienen de China. Eso lo vamos a mencionar. No, o sea, no es que vamos a ser injustos a nivel mencionar inventos, sino vamos a ser injustos en cuanto a cuánto tiempo dedicarle. Así, bueno, vamos a empezar hablando de Sumeria. Eh, el Acadio, un idioma muy, muy antiguo, de donde viene la palabra Sumeria, Sumerú, digamos, es lo que digamos, la parte sur de la antigua Mesopotamia. Yo acá puse dos mapas, uno, digamos, para más o menos poner en contexto, ¿no? Por acá está Irak, donde está mi cursor. Por acá está Irán, acá está Irak, y acá están los ríos Tigris y Éufrates. Y acá hay este, acá no se confundan, acá no hay ningún mar, son laguitos. Esto es digamos, un mapa muy ampliado, ¿no? Eh, Fíjense, acá está Ur, donde surge la cultura sumeria, es una ciudad, ¿no? Acá está Nippur, acá está Laga, por ahí alguno, no sé, algún joven interesado en las historietas antiguos o algún no tan joven que haya leído en la década del 80, Nippur de Lagash era un personaje de una historieta, estaba muy buena la historieta, que bueno, era en la época este, sumeria. Bueno, la capital de Sumeria era Uruk, que en la Biblia aparece, además que en la Biblia aparece con el nombre Erek. Digamos, se cree que los sumerios fueron los que, de alguna manera, si quieren, inventaron el arado. O sea, ¿qué es el arado en esta época? Es, eh, digamos, agarrar un par de animales, ponerles una madera em, con una prolongación tal que haga un surco en la tierra, ¿no? Básicamente. Entonces, se supone que es en esta región donde se inventa la rueda, ¿no? Por supuesto, después la rueda se inventó en paralelo en Oriente, ¿no? Eso sí. Pero ahora, cuando yo digo inventar la rueda, hay que tener en cuenta que no es. Inventar la rueda no es inventar algo redondo y hacerlo rodar, porque digamos, eh, uno no podría decir cuándo se inventó la rueda. Si uno habla, cuando uno dice rueda, dice eso. Uno dice inventar la rueda como medio de transporte, y no es tan trivial como construir una rueda. Pues si yo tengo una rueda, la construyo y la hago girar, digamos, no me sirve para nada, salvo para jugar. Ahora, para yo transportar algo usando la rueda, tengo que hacer como mínimo dos ruedas, ponerles un eje, poner una tabla encima y eso usarlo para transportar. O sea, eh, decir inventar la rueda es ¿quién inventó el carro? No la rueda, el carro. El carro supone resolver una serie de problemas. Los problemas de transmisión, o sea, los problemas de roce, ¿no? Porque en esa época no existían los rulemanes. Entonces, evidentemente, si yo simplemente apoyo una tabla arriba de un eje, tengo el problema del roce del eje con la tabla. O sea, es más complicado inventar el carro. Pero bueno, se supone que en ese sentido el invento de la rueda es de no mucho antes del 3300 a.C., 3500, y en el 3300 son concretamente las tablillas de escritura cuneiforme, que es la escritura más antigua que se conoce, que es la que inventaron los sumerios. Bueno, la más antigua, la tablilla más antigua es del 3300, por lo cual la prehistoria termina en el 3300 y la historia nace en el 3300 a.C. ¿Ah? Porque nace la historia escrita. ¿Mm? Eh, Acá hay un aporte de Santiago, esto no lo conocía, dice que en Roma empezó el rulemán como una mesa giratoria con bolas. Mira vos, eso no lo sabía.
Eh, entonces, lo que uno llama como cultura sumeria es la difusión de los descubrimientos de Uruk por toda Mesopotamia. O sea, le pasa que no es que, digamos, Uruk y Ur fueran políticamente hegemónicos en toda la región. Sí había una hegemonía, en una parte importante, digamos, pero eh, digamos, no eh, es muy acotado, porque fíjense que esta porción es una partecita de acá. Y esto es lo que podemos decir la máxima extensión del imperio sumerio. Esto que es acá en verde, ¿no? Que es una porcioncita de este mapa y que incluye, bueno, un montón de ciudades famosas. Babilonia es otra ciudad famosa, ¿no? Y esto es en el siglo XXI a.C., o sea, en el año 2100 a.C., ¿no? Acá estaba la tercera dinastía de Ur. Y fíjense que a partir de acá empieza la decadencia de Sumeria eh, como estructura política hegemónica y pasa a ser reemplazada por Babilonia. O sea, el imperio babilónico reemplaza el sumerio eh, porque básicamente los habitantes de esta región pasan a tomar el control político de toda esta región. ¿No? Muy bien, entonces acá, por ahí no se los comenté, pero digamos, eh, la edad de piedra termina cuando los sumerios empiezan a usar el bronce. Entonces la edad de bronce arranca con el uso, descubrimiento barra uso del bronce o de la metalurgia del bronce por los sumerios. Eso, digamos, daría inicio a la edad del bronce y el fin de la edad lítica, en particular de la neolítica, ¿no? Acá les puse una imagen del templo Anu o templo blanco, Sigurat, en Uruk. ¿eh? Este, Acá hay una estructura que ven acá medio piramidal, el Anu Sigurat, que es del 4000 a.C., y los restos del templo blanco que son del 3500 a.C. En cuanto a cosmología, vamos a hablar también de cómo fueron cambiando las ideas del universo, ¿no? Del ser humano. Eh, Creían que la Tierra era como un gran disco flotando en un mar eterno. Ese mar eterno se llamaba Namu, que lo identificaban con una deidad, es decir, el creador del cielo y de la Tierra. Este, Así el universo, básicamente la bóveda celeste, consistía en un disco plano, cerrado, por una cúpula de latón. Fíjense qué imagen. Pero bueno, ¿por qué no? Si el mundo conocido era unos pocos cientos de kilómetros, ¿por qué no pensar, ¿no? Digamos que la Tierra es plana, que es un disco, ¿no? Al fin y al cabo, uno cuando ve alrededor parecería como que está rodeado por un disco, porque digamos, el horizonte tiene una distancia que tiene que ver hoy en día, sabemos, con la curvatura de la Tierra, pero digamos, este, pero es como que uno ve que todo termina más o menos a la misma distancia. Entonces, ¿por qué no pensar que el mundo es un disco plano, ¿no? En el caso del Nilo, el uso de canales favoreció que la actividad agrícola se extendiera por muchas miles y miles de hectáreas. En el caso del Tigris, eh, las inundaciones eran tan a veces salvajes, digamos que virulentas, que los canales que también construían a veces se veían destruidos, ¿no? Por esas inundaciones. Una breve
Yo voy a hablar muy, muy, muy poquito de medicina, muy, muy poquito. Pero bueno, les comento, ¿no? Que hay una tablilla encontrada en Nippur que se considera el primer manual de medicina, que tiene fórmulas químicas y también mágicas. Químicas tiene que ver más que nada con uso de sustancias vegetales, ¿no? Y eventualmente calor, ¿no? Y también, digamos, en mucha menor medida, el uso de sustancias animales eh, y minerales, pero más que nada, principalmente se usaban vegetales laxantes. Y eso tiene que ver con que la idea que la gente tenía de una enfermedad era que era una consecuencia de que un demonio se había metido en el cuerpo y había quedado atrapado. Entonces, se creía que con laxantes y diuréticos se iba a forzar a que el demonio se fuera. Por dos motivos. Uno por el propio acto, ¿no?, del laxante, y otro por que como los laxantes también crean malestares, entonces si el enfermo se siente mal y uno incrementa ese malestar, el demonio va a querer irse de ese cuerpo, ¿no? Eh, digamos, enfermo, ¿no? Por eso es que la mayor parte de la medicina consistía en laxantes. Me estoy refiriendo a el año 2000 a.C., 2500. Acá les puse otro mapa, para también un poquito poner en contexto. Lo que pasa es que este es un mapa muy posterior, pongámosle de la época de Imperio Asirio, estamos hablando de, bueno, del 500, 600 a.C., es muy posterior. Pero bueno, me parece interesante como complemento para ubicarse un poco, digamos, básicamente las ciudades, ¿no? Uruk, Babilonia. Así, bueno, otra cosa que yo les dije que inventaba en la rueda es el torno alfarero, que tiene que ver con algo que gira, ¿no? Este, y yo les dije que la escritura cuneiforme es la primera escritura, y bueno, al menos en lo que es evidencias, le ganó por poquito a los jeroglíficos egipcios. ¿Eh? Simplemente porque la tabla más antigua cuneiforme es 75 años más antigua que el jeroglífico egipcio más antiguo. ¿Eh? Y por eso. Este, y es curioso, ¿no? Yo les comenté de paso que durante miles de años prevaleció la imagen geocéntrica, la visión geocéntrica del universo. Pero sin embargo los sumerios, ¿no? Eh, que desarrollaron, digamos, una de las, obviamente, astronomías más antiguas del mundo, su primera visión fue heliocéntrica. Es como que consideraban que el Sol era, eh, digamos, bueno, un ser, una deidad de luz, de calor, y por lo tanto merecía estar en el centro del universo. ¿Mm? Así que, bueno, estaban en lo cierto, ¿no? Eh, Esto también va a ser digamos, redescubierto, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, esta imagen heliocéntrica también va a aparecer en los Vedas, en la India, eh, bastante más adelante, en el año 1500 a.C., lo cual es muy interesante. Después vamos a volver sobre esto, ¿no? Así que bueno, la historia de la región de Mesopotamia es bastante movida en cuanto a sucesión de pueblos. Este, los primeros que los reemplazaron a los sumerios fueron los acadios, concretamente el imperio acadio, el fundador, el semimítico Sargón el Grande. Esta, este imperio va a durar más de 200 años. Luego lo reemplazan los elamitas, luego los amorreos. Algunos de estos pueblos aparecen en la Biblia, ¿no? Los amorreos siguen hasta el siglo XVII a.C., luego los hititas, los casitas. De todas maneras, lo que uno entiende por eh, Babilonia, en realidad incluye varios de estos pueblos sucesivos que fueron hegemónicos. Porque uno llama Babilonia a la época en que la capital del imperio en cuestión era Babilonia. Entonces, lo que uno entiende por Babilonia,
involucre digamos, a más de más de uno de estos pueblos sucesivamente hegemónicos. Y bueno, finalmente los asirios y los arameos. En lo que respecta a pueblos hegemónicos, eh, muy bien. Entonces, estamos en el año 2000 a.C. Yo les comenté que el acadio es el imperio que reemplaza al sumerio, pero sin embargo el acadio también tenía su propio idioma, diferente al sumerio, pero el sumerio se seguía hablando eh, por los eruditos, los sacerdotes, porque era el que tenía la tradición antigua de la sabiduría que se tenía hasta ese momento, tanto astronómica, religiosa y demás, ¿no? Eh, y en el siglo XVIII, antes de Cristo, surge lo que es el primer código del cual tenemos, que nos llegó hasta nosotros, ¿no? Eh, ven acá, por ejemplo, el rey Murabi era de origen amorita, pero el poder, o sea, la capital era Babilonia, con lo cual, eh, digamos, esta hegemonía amorita en realidad eh, coincide con la hegemonía babilonia, en el sentido de que el centro político era Babilonia. Entonces, Hammurabi, que fue un rey que unifica toda esta región que les mostré acá, ¿no? Funda lo que es el primer imperio babilonio, así llamado porque la sede es Babilonia, y lo que hace es, eh, ¿cómo se dice? Publicar, construir un código político y un código judicial, que es el famoso código de Hammurabi, ¿no? Así es muy importante, digamos, este rey Hammurabi a nivel político y a nivel jurídico, incluso les diría. Por supuesto que los babilonios adoptan todos los logros técnicos de los sumerios, incluso ya usaban en esa época instrumentos de nivelación. Este, y acá hay algo muy importante, y es que aparece un sistema, la matemática se va desarrollando de la mano de un sistema de numeración muy avanzado, más avanzado que el egipcio, después vamos a ver cuando veamos los egipcios, que es el sistema de numeración sexagesimal, que ya lo habían empezado a desarrollar los sumerios y que los babilonios lo adoptan, ¿no? Este, ahora vamos a ver un poquitito el sistema de numeración sexagesimal y también la primera aparición del álgebra y de la aritmética. Después vamos a hacer una diferenciación entre álgebra y aritmética. Este, bueno, después todo lo que es unidades de medida, los sumerios utilizan los que utilizaban los babilonios adoptan los que usaban los sumerios, tanto de longitud, de peso y demás. Es interesante que nos ha llegado un libro de texto, escrito en lenguaje sumerio, donde se supone que había algún tipo de escuela, ¿no? En la época babilónica. Digamos, es un libro de la época babilónica, pero escrito en sumerio, donde hay instrucciones sobre eh, los tiempos para sembrar, cosechar, para regar, ¿no? Para airear las tierras, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. Muy bien, vamos a hacer una cosa para no cansarlos, para no hacer tan largo el video.